En esta lección vamos a llevar a cabo la implementación del patrón Builder o constructor. ¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a esta lección y bueno, pues en esta ocasión vamos a seguir trabajando con el patrón de Builder, el patrón del constructor. Recuerden que cuando hablamos de constructor estamos hablando del patrón y no como tal del elemento constructor de la clase. Bueno, pues entonces vamos a llevar a cabo la implementación de este patrón. Vamos a necesitar varias clases para hacerlo, pero bueno, no importa, tenemos tiempo y vamos a empezar a construir. Entonces, por favor, creen un nuevo proyecto. El proyecto yo le he llamado Builder 12. Ya es el 12º proyecto de esta serie. Y bueno, vamos a empezar a construirlo. Lo primero que vamos a hacer es adicionar una interfaz. Esta interfaz va a ser la interfaz del Builder, la interfaz del constructor como tal. ¿Qué es lo que vamos a colocar en esta interfaz entonces? Pues vamos a colocar las acciones que van a llevar a cabo como tal el constructor. Cuando nosotros tengamos constructores concretos, que los vamos a hacer un poquito más adelante, van a ver que tenemos que llevar a cabo la implementación de estas acciones, la implementación de estos métodos. En nuestro caso, bueno, pues vamos a tomar el ejemplo de los autos y vamos a crear el patrón para que nos pueda construir a través del director un auto sencillo y un auto deportivo. Entonces, el builder, ¿qué es lo que va a necesitar? Va a necesitar construir motor, construir carrocerías y también construir llantas. Una vez que tenemos definida esta interfaz, bueno, pues vamos a pensar un poco en el producto. El producto va a ser un automóvil y va a necesitar tener motor, carrocería y llantas. Entonces, la mejor forma de resolver esto es crear una interfaz para cada uno de estos elementos, de tal manera que a través de la interfaz sepamos cuáles son los comportamientos que tienen estos elementos y luego podamos tener cualquier cantidad de motores concretos, carrocerías concretas o llantas concretas y de esa manera cuando vayamos a hacer la construcción, bueno, pues tengamos el elemento apropiado según sea el caso. Ahora, vamos a ir haciendo lo siguiente. Vamos a definir la carrocería, por ejemplo. Entonces tenemos interfaz de la carrocería y luego voy a crear inmediatamente las clases concretas referenciadas a esa carrocería. Luego vamos a hacer lo mismo, vamos a definir la interfaz de motor y las clases concretas referenciadas al motor y vamos a hacer lo mismo con llanta. Entonces, esto lo voy a hacer en el mismo documento. Por ejemplo, para todo lo de carrocería va a quedar tanto la interfaz como las clases en un solo documento. Lo mismo para motor, interfaz y clases en un solo documento. Y también para llantas, interfaz y clases en un solo documento. ¿Por qué lo hago así? Para no llenarnos de una gran cantidad de documentos y que se vuelva demasiado complejo esto. Entonces, por favor, adicionen una interfaz que va a ser la interfaz y carrocería. Aquí la tenemos. Tenemos interfaz y carrocería. ¿Qué es lo que vamos a tener? Solamente un método que va a ser el método características que nos regresa una cadena. Desde luego, la carrocería podría llevar muchos más métodos, más acciones, pero en este caso, como es solamente un ejemplo, vamos a dejarlo ahí. Ahora, si se fijan, una vez que hemos acabado de definir nuestra interfaz de carrocería, en el mismo documento estoy definiendo mis clases concretas. Estoy definiendo una clase carrocería básica y una clase carrocería especial. Esto con el fin de que todo quede en un solo documento y no tengamos que tener múltiples documentos que hagan un poco más complicado el poder trabajar con esto. Ok, entonces tengo aquí mi clase carrocería básica, que desde luego está implementando ahí carrocería, y llevamos a cabo la implementación de características que nos regresa una cadena que dice carrocería de metal. Luego tenemos carrocería especial, que también está implementando ahí carrocería. Entonces tenemos nuestro método características y nos está regresando una cadena que dice carrocería de fibra de carbón. Ahora, esta técnica que estoy utilizando acá de colocar todo en un solo documento es útil si las clases concretas son sumamente pequeñas. Si las clases concretas van a ser más grandes, entonces mi recomendación es de que si lo hagan de la forma que hemos estado manejando, que cada clase
cada interfaz tenga su propio documento. Esto lo estoy haciendo por agilidad y para facilitarnos la lección. Muy bien, entonces ya tenemos todo lo relacionado con la carrocería. ¿Qué les parece si ahora hacemos el motor? Adicionen por favor una nueva interfaz que va a ser la interfaz y motor. Y la interfaz y motor va a tener un solo método, una sola acción, que es especificaciones, que también nos está regresando una cadena. Y luego abajo llevamos a cabo la colocación de las clases concretas. Recuerden, aquí es donde finaliza, donde tenemos nuestra interfaz de motor. Aquí está finalizando el bloque de código relacionado con el namespace. Entonces, inmediatamente después de colocar la interfaz, colocamos nuestra primera clase concreta, que es motor básico, el cual está implementando ahí motor. Tenemos la implementación del método de especificaciones y regresamos una cadena que dice motor de 4 cilindros. Luego vamos a crear otra clase que es motor grande, que también está implementando a y motor. Y tenemos especificaciones que nos regresa una cadena que es motor de 8 cilindros. Entonces ya tenemos dos tipos de motores concretos que podemos colocar en nuestro producto, al igual que dos tipos de carrocerías. Muy bien, pues vamos ahora con las llantas. Entonces, por favor, adicionen una interfaz que va a ser la interfaz y llantas. Entonces ya tenemos aquí creada nuestra interfaz y llantas. La interfaz y llantas va a tener una acción, un método que es información, que nos va a regresar una cadena. Aquí estoy haciendo un ejemplo muy sencillo, pero desde luego cuando ustedes creen sus productos y esos productos tengan componentes, como en este caso llantas, no necesariamente tienen que tener un solo método. Pueden colocar los métodos que realmente hagan falta para la aplicación que están creando. Bueno, finalizamos entonces la interfaz de llantas y empezamos a crear las clases concretas de las llantas. Tenemos llantas 12, clase llantas 12 que está implementando ahí llantas. Tenemos nuestro método de información y dice llantas de 14 pulgadas. Bueno, luego vamos a tener aquí llantas super y llantas y tenemos el método de información que nos va a regresar una cadena que dice llantas de 18 pulgadas, rines de aluminio. Perfecto. Entonces ya tenemos todas las interfaces que vamos a estar utilizando. Ahora sí, vamos a empezar a colocar las clases. Y la primera clase que vamos a colocar es la clase de producto. Entonces, creen una nueva clase que va a ser la clase producto. Esta clase producto representa el producto que el builder va a construir a través de lo que le diga el director. Entonces, vamos a tener aquí nuestra clase producto. La clase producto va a tener variables de referencia a objetos que implementen ahí motor, ahí carrocería y también a y llantas. Estoy colocando aquí tres métodos. Coloca motor, coloca carrocería y coloca llantas. ¿Por qué los estoy colocando de esta manera? Porque recuerden que el builder es el que se está encargando de instanciar esos componentes que se van adicionando al producto. Entonces el builder necesita una forma de poder colocarle, de poder adicionarle al producto ese elemento que ha creado. Por eso tenemos coloca motor y el builder va a pasarle al producto el motor que le corresponde. Aquí simplemente estamos asignando la variable interna y bueno, hemos colocado un mensaje para poder comprobar que se ha llevado a cabo eso. Lo mismo va a suceder para la carrocería. El builder crea una instancia de carrocería, la que necesitemos dependiendo de lo que vayamos a hacer y bueno, pues ya se coloca. Y va a suceder también con llantas. Luego tenemos aquí un método, que es el método de mostrar auto, para ver todas las características que nosotros le hemos adicionado a ese auto en particular, es decir, a ese producto en particular. Y también pueden ir otros métodos que van a ser los métodos propios como tal del producto y que ustedes van a crear ya dependiendo de la aplicación que estén utilizando. Muy bien, entonces ya tenemos nuestra clase producto. El director se va a encargar de indicarle la secuencia al constructor para que vaya creando aquello que es necesario. Entonces vamos a construir una clase que es la clase director. La clase director va a tener un método que es el método construye.
El método construye está recibiendo como parámetro algún objeto que está implementando ahí Builder, es decir, va a recibir como parámetro algún constructor en particular. Entonces está indicando los pasos, está indicando la secuencia que se debe de seguir para construir el producto de acuerdo a la especificación. En nuestro caso, pues es muy sencillo. Tenemos simplemente que invocar construye motor, construye carrocería, construye llantas, pero desde luego esto podría llevar mucho más lógica. Podríamos tener diferentes tomas de decisiones dependiendo de las características propias de lo que estén construyendo. Pero en este caso, bueno, tenemos que decirle al constructor, oye constructor, primero coloca el motor, luego coloca la carrocería y luego coloca las llantas. Bien, entonces ya tenemos al director. ¿Qué nos está faltando? Nos está faltando el constructor y vamos a tener dos constructores. Vamos a tener un constructor normal y vamos a tener un constructor deportivo. Entonces, por favor, adicionen una nueva clase y esta clase va a ser la clase Builder normal, va a ser nuestro constructor normal. En el builder, que en este caso es el builder normal, lo primero que tenemos que tener es una instancia del producto. Entonces creamos aquí nuestra instancia del producto que se va a llamar auto la instancia. Aquí la tenemos, pero recuerden que auto necesita que se le adicionen diferentes elementos. Esos elementos van a ser el motor, las llantas y la carrocería en nuestro caso. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a las reglas, de acuerdo a las especificaciones que nos dio el director. Entonces, aquí nuestro constructor tiene su método construye motor. El método construye motor, bueno, pues simplemente crea una nueva instancia, en este caso de motor básico, porque estamos en el builder normal, entonces crea una instancia de motor básico y se la adiciona a auto. Luego construye aquí una instancia de las llantas de 12 y se la coloca a auto. Y luego tenemos aquí el método de construye carrocería, en el cual está construyendo una carrocería básica y se le está adicionando a auto. De esta manera, los métodos que tenemos aquí en el director de construye motor, construye carrocería, construye llantas, bueno, pues están siendo implementados y cada uno de ellos lleva a cabo la construcción del tipo apropiado de acuerdo a un constructor de autos normales. Podríamos colocar aquí más lógica, eso es obvio, o sea, no necesariamente tiene que ser esto tan directo, simplemente lo hago así porque es un ejemplo lo más sencillo posible para poderlo entender rápidamente. Pero cada uno de estos métodos internamente puede llevar más lógica, como por ejemplo verificar que haya existencias. Entonces, si hay existencias, lo pide, lo utiliza, se actualiza el catálogo o el inventario, cosas por el estilo. O sea, pueden colocar muchísimo más cosas. Un método importante es este, el de obtén producto. ¿Por qué es importante? Porque es el que nos va a permitir sacar ese producto que ya ha sido construido por el builder al exterior para que el exterior haga uso de él. Entonces, obtén producto nos está regresando alguien de tipo producto, que en nuestro caso es auto. Muy bien, ya tenemos el builder normal, motor básico, llantas de 12, carrocería básica. Ahora vamos a crear el builder deportivo. Para hacer el builder deportivo, pues entonces por favor adicionen una nueva clase, que es la clase builder deportivo, que desde luego está llevando a cabo la implementación de builder, y vamos a tener algo similar. Necesitamos una instancia del producto. Esta instancia recuerden que es el producto sin que se le hayan agregado las cosas. Luego tenemos aquí construye motor, pero en este caso está utilizando a motor grande. ¿Por qué? Porque estamos en el builder deportivo. Entonces crea una instancia de motor grande y se la adiciona aquí a nuestro producto, es decir, al auto. Luego llantas, le estamos creando una instancia de llanta super y le estamos adicionando auto. Construye carrocería, crea una instancia de carrocería especial y se la coloca a auto. Entonces vean la diferencia entre el builder deportivo y el builder normal. De esa manera nosotros podemos tener builders específicos para productos específicos, aunque estos productos tengan exactamente la misma especificación gracias al director. Aunque tengamos la misma especificación de primero motor, luego carrocería y luego llantas,
No importa, porque cada uno va a colocar el motor que corresponde, la carrocería que corresponde, las llantas que corresponden. Bien, desde luego tenemos obtén producto para regresar ya el producto finalizado, que es un objeto de tipo producto, que en nuestro caso es auto. Y con eso, bueno, pues ya tenemos los elementos de este patrón. Que nos está faltando? Pues nos está faltando ir a main para hacer todo esto trabajar. Entonces, por favor, vámonos a main y vamos a empezar a probar esto. Pues ya estamos aquí en main. Entonces, creamos una instancia de director que se llama mi director. Y bueno, vamos a crear una instancia del builder normal que se llama normal. Entonces, haciendo uso del director, invocamos el método construye. ¿Para qué? Pues para que tengamos un producto. Pero ¿quién me lo va a construir? Pues me lo va a construir el builder normal. Es decir, que ese producto, aunque sigue las especificaciones del director indicando qué cosas lleva y en qué orden, de todas maneras va a llevar los elementos que utiliza el builder normal. El motor pequeño, las llantas pequeñas, la carrocería de metal, todo ese tipo de cosas. Bueno, entonces aquí ha sido construido. Como ya ha sido construido, pues yo necesito obtenerlo. Entonces le digo a normal, oye normal, pues dame el producto. Entonces, normal me regresa el producto que es ese auto y yo lo estoy recibiendo y guardando en auto 1, que es de tipo producto. Para comprobar que esto ha funcionado, bueno, pues llevamos a cabo la invocación de mostrar auto de auto 1. Bueno, déjenme comentar esto para que no se nos confunda y veamos la primera ejecución. Entonces, ya que lo tenemos, por favor, control F5 para llevar a cabo la ejecución de este código y vamos a ver qué es lo que está sucediendo. Entonces, esta es la parte como tal de la construcción y nos dice se ha colocado el motor de 4 cilindros, se ha colocado una carrocería, carrocería de metal, se ha colocado las llantas, llantas de 14 pulgadas y este último mensaje es el mensaje que ya tenemos a través de nuestro producto, del producto que ya hemos obtenido, es el auto1.mostrar auto. Y dice, tu auto tiene motor de 4 cilindros, llantas de 14 pulgadas, carrocería de metal. Muy bien, entonces nuestro primer builder está funcionando correctamente. Ahora sí, quito los comentarios que tenemos y vamos a construir el auto deportivo. Entonces para eso yo necesito una instancia de builder deportivo que es deportivo. Aquí está. Y le digo al director, oye director, quiero otro auto. Entonces, director, constrúyeme un auto, pero ahora con el builder deportivo. Entonces, el builder deportivo sigue las especificaciones indicadas por el director, pero utilizando los elementos del deportivo. Ahora aquí ya tenemos el resultado. Entonces le decimos deportivo.obtenProducto. Guardamos ese nuevo producto que es nuestro auto deportivo en auto 2 e invocamos auto2.mostrarAuto para ver el resultado. Entonces voy a ejecutar. Esta parte es la del primer auto. Vamos a concentrarnos en esto. Entonces aquí viene la parte de la construcción. Se ha colocado el motor de 8 cilindros, se ha colocado una carrocería de fibra de carbono, se han colocado llantas de 18 pulgadas, rines de aluminio. Y tenemos aquí, tu auto tiene motor de 8 cilindros, llantas de 18 pulgadas, rines de aluminio, carrocería de fibra de carbono. Y pues con esto ya hemos visto cómo podemos implementar este patrón que es el patrón de Builder, teniendo dos constructores diferentes siguiendo las especificaciones del director. Bueno, pues espero que esta lección les haya resultado muy útil y pues muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima lección. Si tienen alguna duda, por favor, déjenla en la sección de comentarios y nos vemos en la próxima lección.